Listo, chicos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buen Bien, día, profe, bien, ¿y usted? vientos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Creo que ahí me veo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy estamos en la semana, muy buenos días, estamos en la semana 11 de 14. Prácticamente nos acercamos a la recta final. Ya 20 de julio de 2020, prácticamente este cuatrimestre lo vamos a cerrar de manera virtual. Lo bueno que no les tocó a ustedes egresar, ¿verdad? Si no iban a hacer también la graduación en, de manera virtual. Pues voy a compartir pantalla para no perder más tiempo. Y vamos aquí a compartir pantalla. Ahí está. Están viendo un archivo PDF, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos. Ok, voy a compartir con ustedes. Pongo la portada de este libro, el cual vamos a abordar una parte el día de hoy. Se llama La interpretación, entre paréntesis, argumentación jurídica en el Estado de Derecho Constitucional, de Rodolfo Vigo, eh, del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Ahí está. Nada más me regresé a la primera hoja para que ustedes vean la portada y nos vamos a remitir a una parte del libro que considero interesante. Si se dan cuenta, no hemos tomado un libro como tal, como base. Tomo extractos de algunos libros para que puedan ustedes ver que es diversa y bastante la bibliografía. En materia jurídica siempre hay mucha bibliografía al respecto y se me hace interesante, ¿no? Por eso no me caso con un autor, hay que leerlos todos, hay que interpretarlos, sacar el mayor análisis, el mayor provecho. Pero bueno, entramos aquí. Vamos a ver unas preguntitas el día de hoy y con la respuesta y vamos a comentar. Digo, finalmente, si bien es cierto, nos basamos en parte en parte, vamos a ver si se puede. Ahí está. Si bien es cierto, nos remitimos a algunos extractos del libro, pero como tal nuestro sistema no es para leerlos párrafo por párrafo, sino que vamos haciendo anotaciones. Pero me parece interesante extraer la información para que ustedes digan, mira, hay otro autor que de alguna manera lo que el maestro nos comenta, nos enseña, nos guía, lo comparten otros tratadistas. Quizás no de la misma manera, pero vean otros puntos de vista, siempre es importante, no se cansen con uno solo. Voy a leer parte del prólogo porque me interesa, siempre hay información interesante. Dice, hemos dicho reiteradamente que, en general, predomina en nuestras facultades de derecho una inercia de reproducción de una cultura al servicio de la matriz del Estado de Derecho legal. Ello no obstante todos los cambios que resultan visibles en la realidad, los que hablan de un nuevo modelo de Estado, de derecho y de jurista, al que precisamente denominamos Estado de Derecho constitucional y democrático. Para cubrir esa distancia entre teoría y realidad, se necesita que al menos desde otros espacios institucionales, como los poderes judiciales, aquí habla de poderes judiciales, se reaccione apropiadamente y se procure proporcionarle a los juristas de un aparato conceptual idóneo
un aparato conceptual idóneo que les permita comprender y operar en aquel nuevo contexto. Vean que el autor pone de manifiesto que, si bien es cierto, no, el artículo 17 constitucional señala el derecho de acceso a la justicia, el Estado debe de procurar, el Estado debe de por considerar un aparato jurisdiccional idóneo en un nuevo contexto, es decir, preparado, que les permita comprender y operar en aquel nuevo contexto. Claramente dice, hoy se requiere del jurista, o sea, en unos años ustedes y su servidor, que sepa de qué hablamos cuando se habla de principios. Ok, cuando hablamos de principios, ¿a qué se referirá? Bueno, pues el artículo 14 constitucional, ahí nos enseña que hay principios generales del derecho. Ok. ¿Qué son los principios? Por lo menos tener una idea de qué son los principios. Son la base de nuestro sistema jurídico mexicano, los principios generales del derecho, ¿verdad? Entonces, el tema de derechos humanos, saber que existe una reforma en junio de 2011 que se modificó completamente el artículo primero constitucional, que tenemos una convención americana sobre derechos humanos, que tenemos una comisión interamericana, que tenemos una corte. O sea, prácticamente el tema de derechos humanos no acotarlo nada más a una simple palabra compuesta de dos términos, derechos humanos, sino el alcance que tiene. Saber que hoy es una realidad en nuestro México, saber que el juicio de amparo tutela derechos humanos, saber que no nada más lo podemos hacer valer en sede interna, saber que existe un principio de derecho internacional que es el Pacta Sunt Servanda. O sea, ideas generales, hablo de manera general. O sea, ya no tenemos que ver la materia jurídica nada más desde la perspectiva como se veía hace años, pero cuando digo hace años, digo hace muchos años, que nada más se consideraba el derecho como una mera interpretación de la norma, y párale de contar. Hoy ya se habla de principios, principio de presunción de inocencia, principio de progresividad, principio de estricto derecho, el principio pro homine, el principio, bueno, una serie de principios que están como base en la Constitución. Hablamos de ponderación también, que les he venido comentando, de esos famosos casos difíciles donde ya no nada más se aplica la ley, sino el 14 constitucional dice que se debe de atender a la letra, si no a la letra, a la interpretación, bueno, si no a la interpretación, a los principios generales del derecho en materia civil. Pero si hablamos de materia penal, habíamos señalado que en los juicios del orden criminal no procede imponer pena por simple analogía o por mayoría de razón, ahí es de estricto derecho. Pero bueno, se abre la oportunidad para otras materias. Y finalmente, la argumentación, el tema que estamos viendo, nuestra materia. O sea, si se dan cuenta, son palabras que permiten expandirse y poder hablar. Hablamos de argumentación, que es nuestra clase. ¿Qué tanto no hemos visto de argumentación? Verdad fáctica, sistema jurídico, entre signos, débil, crisis de la soberanía, discrecionalidad judicial, judicialización, equidad, dogmática jurídica, etcétera, etcétera, y todos los términos que recientemente se han incorporado o se han desarrollado en nuestro mundo jurídico. Sin embargo, es muy probable que los juristas más bien prefieran hablar
de, vean, normas, interpretación, dos verdades, casos fáciles, pirámide jurídica, fuentes del derecho, según el Código Civil, seguridad jurídica, filosofía jurídica, etc. O sea, podemos decir que estos temas son en un primer orden, por decirlo así. Hablaba yo con ustedes hace unos días de un conocimiento que es la base y de otro conocimiento que es más avanzado. Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia un conocimiento más avanzado, más profundo, con mayor profundidad. Esa es la tarea que nos corresponde hacer en lo sucesivo. Por eso consideré importante leer el prólogo, solamente el prólogo de este libro. Pero este libro tiene que ver con argumentación, ¿eh? El mundo mucho ha cambiado en las últimas décadas, bastantísimo, bastante, ha cambiado demasiado. Y especialmente el derecho ha sufrido enormes transformaciones. Basta pensar en las condenas judiciales por cumplir la ley. Acaba de cambiar el Código Civil para el estado de Veracruz. Es importante que ustedes le vayan dando una leída. Cuando nosotros vimos derecho familiar en el primer cuatrimestre, hablamos de muchos temas. Vimos varios amparos en revisión, amparos directos en revisión. Y bueno, mucho de todas esas sentencias, esos temas abordados ya de manera mediante sentencia, ya fueron incorporados, algunos de esos temas desarrollados ya fueron incorporados al Código Civil. Es decir, el Código Civil para el Estado de Veracruz sufrió una actualización en el sentido de ir incorporando todos esos temas desarrollados en la última década para incorporarlos al Código Civil. Entonces vean que el derecho, como lo hemos señalado desde la primera clase, el derecho es dinámico, se va transformando, va cambiando la sociedad. Entonces aquí dice, basta pensar en las condenas judiciales por cumplir la ley y violar el derecho que consagró Nuremberg, o en el delito de prevaricato previsto en el Código Penal español, tipificado por dictar una sentencia injusta a sabiendas o en el papel determinador final de los derechos nacionales que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como para despertar el sueño legalista, juridicista, nacionalista y dogmático al que nos había sumido el Estado de Derecho legal. Esto es interesante. Esto es interesante. Como para despertar del sueño legalista. ¿Qué significa? Que nuestro criterio se subsuma solamente a la norma. Yo creo que no. El derecho es interpretativo. Precisamente parte de la norma, pero se interpreta la norma jurídica. Es como que muy limitativo, es como limitar el pensamiento jurídico a una norma. Reducir el pensamiento jurídico a una norma, creo que es como minimizar el pensamiento, como disminuirlo. Entonces, por aquellos que de repente son muy legalistas en cuanto a la interpretación de lo que dice la norma literal, es como quedarse corto. Ya había platicado con ustedes que existen muchos métodos de interpretación: el progresivo, el acorde, el finalista, el progresivo, el teleológico, el sistemático, el literal, el histórico. Bueno, una serie de métodos de interpretación jurídica como para reducirlo nada más a lo que diga la norma. Despertar del sueño legalista, juridicista, dice, nacionalista, es decir, interno y dogmático, al que nos había asumido este derecho. Hoy hablamos de un derecho internacional público, privado, hoy hablamos de tratados internacionales, hoy hablamos de principios de convencionalidad, ya hablamos de un sistema concentrado, ya hablamos de un sistema de interpretación. Ya nada más el Poder Judicial puede declarar estudiar, vaya, que un acto es contrario a la Constitución. Hoy ya tenemos un sistema donde ya no nada más el Poder Judicial tiene el control efectivo de estudiar la inconstitucionalidad o que ese acto va en contra. No puede declarar la inconstitucionalidad.
pero sí puede dejar de aplicarlo. O sea, se ha avanzado en esos términos. Hoy un tribunal administrativo puede, puede dejar de aplicar una norma que vaya en contra de la Constitución o se considera que vaya en contra de los derechos humanos. Y es interesante, o sea, ya el derecho ha evolucionado, ya no es propio del Poder Judicial. Ok, entonces dice, no se trata de adoptar posturas cronolátricas, dice, o acomodaticias, pues ese no es el papel del doctrinario que debe en todo momento promover lecturas valorativas de la realidad, en orden a discernir en el derecho lo mejor de lo peor y lo posible de lo inviable. Tampoco se trata de darle espalda a la realidad e ignorarla, porque ella finalmente será irresistible y se impondrá con el inconveniente de no poder controlarla y guiarla. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Pues hoy estamos en medio de una pandemia, hoy estamos en medio donde los sistemas informáticos no es que sea la panacea, pero por lo menos es el medio idóneo en este momento por medio del cual muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, trabajando desde una oficina. Se está impartiendo justicia desde diferentes sedes. Hoy los ministros están sesionando a través de una plataforma y se reúnen y sesionan. Hace días por ahí vimos en redes sociales que se llevó una audiencia para un divorcio en no sé cuántas horas. O sea, eso no se detiene. O sea, si bien es cierto que estamos en medio de una pandemia que nos ha restringido la libertad deambulatoria, por decirlo así, pero eso no significa que nosotros estemos inertes, pues, en cuanto a que no se pueda hacer nada. Se está haciendo hoy, se está trabajando muy duro en diferentes áreas. Recientemente se publicó un nuevo reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea, se están acomodando prácticamente todos los órganos jurisdiccionales, están acoplándose a esa nueva normalidad de la que tanto se habla, pero eso es parte de los cambios. Dice, en la presente obra, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? No. ¿No? Ok, si algo, me van comentando, si tienen alguna duda, lo vamos viendo, ¿no? En la presente obra, dice, agrupamos distintos artículos que llaman la atención sobre alguno de esos nuevos problemas o exigencias que cualquier jurista que esté interesado en estar a la altura de los tiempos no puede ignorar. Centralmente, como lo destaca el título, se trata de reconocer que el servicio del jurista ya no se presta a través de la interpretación o desentrañando el sentido de una norma y proyectarlo silogísticamente a una instancia individual del caso genérico previsto en aquella, sino razonando de manera lógica y persuasiva mediante el empleo de premisas o enunciados que resultan justificados por medio de razones o argumentos jurídicamente válidos. Quiero resaltar esta parte porque la voy a explicar. Fíjense, a veces nos cuesta trabajo quizás interpretar lo que el autor quiere señalarnos, pero yo lo entiendo muy bien y me parece interesante y lo vuelvo a señalar porque nos quiere transmitir un mensaje, descifrar el mensaje, interpretarlo. Dice, ¿qué nos quiere decir el maestro? Yo creo que el maestro nos dice, nos habla de esos temas, pero ¿qué nos querrá decir? ¿Qué mensaje nos quiere dar? Hay que desentrañarlo. Como cuando ustedes en casa, su papá les dice una vez, les dice otra vez, les dice otra vez y dices, ya papá, ya me lo dijiste. ¿No les ha pasado? Pero creo que no han captado el mensaje que le quieren transmitir. De repente el maestro es reiterativo y dice, ya el maestro ya que cambie de canal, ya nos lo dijo una vez. Pero hay un mensaje que quiere transmitir. Y señalé esta parte porque me parece interesante. Créanlo que a veces un parrafito nos da para poder explicar mucho.
pero vean, lo voy a leer despacito porque esta parte me gustó para todos nosotros. Dice, se trata de reconocer que el servicio del jurista, ya no se presta a través de la interpretación. ¿Cómo es eso? Ahorita se lo explico. O sea, desentrañando el sentido de una norma y proyectarlo silogísticamente a una instancia individual del caso genérico en aquella. Es decir, antes venía alguien con un prestador de servicios, un abogado, un licenciado en Derecho, y venía a contratar los servicios. ¿Y qué hacía el abogado? Se remitía a una norma jurídica. Decía el cliente, yo tengo un asunto, quiero divorciarme. ¿Qué hacía el abogado? Se iba al Código Civil del Estado, buscaba si se encontraba en alguna causal y decía, posiblemente podemos ubicarla en este supuesto, en esta causal, y es procedente. Se reduce todo a la interpretación de una norma aislada. Yo creo que ya no, es lo que nos está tratando de decir el autor. Se trata de reconocer que el servicio del jurista ya no se presta a través de la interpretación, o sea, desentrañando el sentido de una norma y proyectarlo silogísticamente a una instancia individual del caso genérico prevista en aquella. O sea, ya no se trata nada más de encuadrar la conducta en una norma jurídica o en una ley. No, ya eso es como que ya no debemos pensar de esa manera. Lo que debemos de hacer es de esta forma. Dice, sino razonando el razonamiento. Una de las facultades que tiene el ser humano o las personas, que es el razonamiento, el intelecto. Entonces dice, ¿cómo vamos a operar? Razonando de manera lógica y persuasiva. Ya se está metiendo aquí con la persuasión, ya está entrando aquí a la argumentación. Razonamiento, lógica. La base del razonamiento es la lógica. Pero además persuasiva, mediante el empleo ¿qué? De premisas. Vean cómo nos está llevando el autor al tema de la argumentación, mediante el empleo de premisas. Cuando nosotros iniciamos el curso de argumentación jurídica, hablábamos de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y vean aquí se reclama, aquí mediante el empleo de premisas o enunciados que resultan justificados por medio de razones. Fíjense, justificación, el porqué o argumentos jurídicamente válidos. Eso es interesante, chicos, porque hoy ya no nos reducimos nada más a lo que la norma dice. Ya el abogado ya no es, como dicen por ahí, ¿qué estudias? Leyes. Como que nos clasificaban, ¿no? ¿Qué estudias? No, pues leyes. Abogado, ¿no? Como si el abogado estudiara nada más las leyes. Yo no conozco ahora, hoy en día, un abogado que se ponga a leer el código. Bueno, en el sentido solamente que se ponga a leer las leyes. Imagínense cuántas leyes tenemos en México. No terminamos de leerlas cuando ya sufrieron modificaciones. O sea, ya se nos invita a ir un poco más allá. Ya a razonar de manera lógica y persuasiva mediante el empleo de premisas. ¿Qué sucede si A más B? Entonces la conclusión es C. Pero ¿qué pasaría si A y B? Y empezamos a hacer una serie de razonamientos, de premisas en nuestra mente que nos van a permitir quizás sacar conclusiones diferentes. Es lo que más adelante ustedes van a ver en teoría del caso. Cuando lleven la materia de teoría del caso, la teoría del caso es en base a ¿qué? A premisas y razonamientos. Es lo que van a plantear en la defensa de un asunto. Si es que son abogados defensores. Pero también la contraparte tendrá una teoría del caso, que finalmente va a ser la que de alguna forma, vamos a llamarlo de esta manera, va a ser la que va a tener éxito cuando el juez o tribunal imparta una sentencia
pero va a haber una teoría del caso. En todos los asuntos donde hay una defensa hay una teoría del caso. En materia, o sea, propiamente no nada más es en materia penal, hay una teoría del caso porque finalmente, ¿cuál es el lineamiento? A mí me traen hoy una multa para que yo la impugne en un tribunal administrativo, ¿y cuál va a ser mi defensa? No, pues mi defensa va a ser esta. Sobre esa línea voy a preparar una defensa, voy a hacer conceptos o agravios o en la instancia que esté, pero finalmente voy a plantearlos de tal forma que logre persuadir, porque ese es finalmente la materia prima de la argumentación, persuadir. El arte de la persuasión, influir en el ánimo del juzgador para que nos asista mediante una sentencia. Obviamente lo que deseamos con esa sentencia es ganar el asunto. Entonces, vean lo que este autor nos dice, que ya nada más no hay que reducirse a lo que la norma, a la que la interpretación de la norma dice, sino que ya hay otros temas más avanzados. Dice, lo que el ciudadano reclama es que el derecho dicho por los juristas resulte racional y por ende susceptible de ser aceptado racionalmente. Y esa tarea jurisdiccional, la ley tiene un papel inexcusable que cumplir, pero no excluyente ni exclusivo. Claro, hay más derecho que el contenido en la ley. Esto es importante. Claro que hay más derecho que el contenido en la ley. Quien diga que el derecho solo es la ley, yo creo que está retrocediendo muchos años al mundo jurídico, minimizarlo solamente al contenido de una ley. ¿Qué es el derecho? Principios, reglas, o sea, normas, interpretación, argumentación. No nada más es la pura norma como tal. Y si bien esto es razón prima facie, dice, o presuntiva, no exime al jurista del juicio definitivo de validez jurídica ni del esfuerzo por encontrar la mejor respuesta jurídica disponible en el derecho vigente. ¿Ok? Y bueno, me voy a saltar eso. Vamos a leer una partecita. Voy a ir leyendo dice, la presente nota tiene el modesto propósito de aportar algunas nociones elementales a quien esté interesado en contar con información básica sobre la argumentación. Y vamos a ver, a estas alturas, esto ya no debe de ser ni desconocido ni nuevo. Simplemente es quizás para verificar lo visto hasta este momento y el conocimiento que ustedes ya poseen. Es una forma de decir, ok, coincide con lo que sé acerca de la argumentación. Dice, ¿qué es la argumentación? O sea, no vean este conocimiento como algo nuevo. Simplemente véanlo como que decir, eso ya lo sé, pero me parece interesante escucharlo. Porque si ustedes son de la perspectiva que porque ya lo saben o medianamente ya lo vieron, entonces estarían como que retrocediendo, ¿no? Siempre se puede volver a leer un libro, otro libro, y va a decir, pareciera que dijera lo mismo, pero hay 10, 15, 20, 30, 40, 50 libros de argumentación y en todos van a encontrar una definición de argumentación. Y el hecho de que la encuentren no significa que lo haga aburrido. Simplemente dicen, mira, este autor lo dice de esta manera y este otro autor lo dice de esta forma, pero finalmente no es algo. Ustedes nada más van a verificar que el conocimiento que ya tienen es acorde con lo que el autor está señalando. ¿Qué es la argumentación? Vamos a ver. El proceso, dice, de argumentar, que concluirá como resultado. Habla de proceso, argumentar, resultado. En una argumentación consiste en un razonamiento. Esto ya lo habíamos dicho muchas veces, que finalmente la argumentación es un razonamiento, raciocinio, donde a partir de ciertos enunciados, también lo vimos, premisas o juicios que se justifican con ¿qué? Argumentos, razones, ya lo habíamos dicho, se obtiene mediante la respectiva inferencia una respuesta acerca de un problema o pregunta que no es evidente. Partes de lo no evidente para tratar de llegar a un resultado. Nuestro enfoque se centraría
se centrará, en la argumentación práctica, cuyo objeto inmediato será dirigir o valorar conductas humanas. Al argumentar tratamos de obtener un conocimiento que se busca desde otros conocimientos con los que se cuentan o se van obteniendo. La pregunta que moviliza no tiene una respuesta evidente, más bien tiene con mayor o menor amplitud respuestas discutibles o verosímiles. Esto es interesante. No hay una única respuesta. ¿Qué es lo que hay? Muchas respuestas. ¿Discutibles? Claro que sí. Tienes el derecho a argumentar, tienes el derecho a disentir y tienes el derecho a no estar de acuerdo. O verosímiles, que pueden ser pasados a la luz del razonamiento, pero no hay una. Hay muchas respuestas que son discutibles. De eso se trata. Ese obstáculo para obtener el conocimiento que se procura de manera inmediata habilita la búsqueda argumentativa de la misma. Una síntesis de lo señalado lo revela una definición de argumentar que viene del pensamiento clásico. Argumentar es arguir razones en caso de duda. Es obvio que la argumentación se torna jurídica cuando la respuesta que se procure remite a preguntas sobre qué es lo que el derecho obliga, prohíbe o permite, y ella transitará por un camino controversial o dialéctico. Así es tema de argumentación. Entonces, vean que es un arte la argumentación. ¿Por qué un arte? Sí, porque hay que saber argumentar, hay que saber dar razones, justificar, partiendo de premisas o de oraciones para poder llegar a una conclusión, como lo vimos en su momento. El artículo 16 constitucional contempla que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, documentos, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahí está el fundamento de los actos de molestia. Artículo 16. Nadie puede ser molestado. Segunda premisa. La autoridad emite una orden de visita domiciliaria, la cual no está fundada y motivada. Consecuencia, la orden de visita domiciliaria o el acto de autoridad violenta el artículo 16 constitucional. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Pues una serie de premisas. Hay una premisa mayor, que es el artículo 16, que contempla el principio de legalidad. Premisa menor, hay un acto que lo vamos a encuadrar en el artículo 16 y la conclusión va a ser: ese acto de autoridad es violatorio del artículo 16 toda vez que no está fundado y motivado. ¿Pero qué estoy haciendo? Usando la lógica. Porque también la argumentación es lógica, sobre la base de la lógica. Entonces vean, chicos, cómo partimos, ¿verdad? Ok, entonces dice aquí la segunda pregunta. ¿La argumentación es algo novedoso? Les pregunto, muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Dice, ¿la argumentación es algo novedoso? El interés actual sobre la argumentación puede llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo o descubierto en los últimos tiempos. Sin embargo, ella se remonta a los orígenes mismos de la filosofía. Claro que sí. Más aún, el origen del derecho, como lo ha explicado Villey, guarda íntima conexión con la presencia del razonamiento dialéctico retórico que Roma lo recibe desde Atenas, en oposición del razonamiento apodíctico o necesario. Pero lo cierto es que la configuración del Estado de Derecho constitucional en Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial lo incorpora a la agenda de los juristas, y ello se explica porque aquella nueva matriz o paradigma implicará a. El reconocimiento de la Constitución y los derechos humanos como fuente del derecho, a donde los juristas pueden y deben buscar respuestas jurídicas. B. La moral racional bajo los rótulos de derechos humanos, valores, principios, etc. Se incorpora al derecho y surgen los tribunales constitucionales con facultad de imponer la respuesta jurídica contenida en la Constitución. La novedad quizás está en
haber puesto en las últimas décadas una atención privilegiada en la dimensión operativa o argumentativa del derecho, de modo que no basta conocer el derecho contenido en normas y principios, sino que se torna necesario conocer también cómo se opera el mismo, o sea, qué matriz o teoría argumentativa tiene ese ordenamiento jurídico. Entonces vean, habla aquí si la argumentación jurídica es un tema novedoso, reciente, o desde cuándo es su origen, y nos remite desde la misma Roma, Grecia, desde las teorías. O sea, finalmente no es un tema novedoso. Y parte es la filosofía que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Los primeros filósofos de Atenas, Sócrates, Platón, Aristóteles, ya se hacían preguntas, ¿qué es la justicia? ¿Y cómo se llega? Razonando, argumentando. Entonces, vean que no es un tema del siglo XIX, no es un tema del siglo XX, XV, XVI, no, es, e inclusive, si me apuran, antes de Cristo. O sea, la argumentación no es un tema nuevo, no es de ahora. Que ahora haya tomado una perspectiva diferente, por llamarlo así, claro, porque el derecho se va transformando. Yo en mi programa de estudios en la universidad, que fue la generación 2000-2004 en la UB, dentro de los planes de estudio, hasta donde yo recuerde, no había la materia, la asignatura como tal de argumentación jurídica. No la había, como hoy la hay. Los planes de estudio se han ido adaptando a las nuevas realidades sociales. Hoy ustedes tienen una materia, por ejemplo, van a llevar derecho notarial y registral. Esa materia antes no existía. Derecho notarial y registral. Eso no se veía. Hoy ya se lleva teoría del caso. Antes no se llevaba teoría del caso como tal una asignatura. Hoy ya llevan teoría del caso. Entonces veo que hoy ya, por ejemplo, en el plan de estudios ustedes ya llevan oralidad. No sé si creo que la materia se llama oralidad o lenguaje oral o cómo se llama, pero tiene que ver como tal, no sé si la materia como tal se llama oralidad, ¿eh? Oratoria. Ah, oratoria. Ustedes ya llevan una materia, una asignatura que se llama oratoria. Y antes esa materia no se llevaba. Entonces vean ustedes que ustedes ya llevan otras materias que en su momento nosotros no llevamos, porque también se deben de acoplar los nuevos programas. No me imagino un programa de hace 20 años ahora, pues claro que no, saldrían con conocimientos por demás obsoletos. Por eso, algunas partes el docente tiene libertad de cátedra hasta donde lo considere para implementando nuevos temas con relación a los señalados en un programa. Eso no significa que pueda hacer lo que quiera, simplemente va a evaluar de que algunos temas pueden ser enseñados de una forma. No me imagino los programas donde no me imagino los programas donde donde todavía estén viendo temas de un sistema que en ese momento ya ha sido obsoleto. Por ejemplo, ¿qué fue de las universidades del 2008 al 2016 cuando se modificó el sistema de justicia penal en México? ¿Cómo venían los programas? En esa transición, yo como docente, ¿qué les enseño a mis alumnos? El temario dice que el programa es sobre el sistema anterior, el sistema penal inquisitivo. Pero ya le debo de ir enseñando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, ahí hay una lucha, ¿no? Me ciño a lo que dice el programa
o me ciño al momento en el que ustedes están estudiando, porque lo que yo les voy a enseñar, estamos en la transición y vamos hacia una oralidad. Entonces ahí hay libertad de cátedra, pero yo creo que se tiene que ir acomodando los nuevos temas, las nuevas realidades, el nuevo conocimiento jurídico, pues a lo que está, a lo vigente, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿por qué no interesaba la argumentación en el Estado de Derecho legal? El Estado de Derecho legal se crea al hilo de la Revolución Francesa y del proceso de codificación que inaugurará el Code en 1804. El primer antecedente que se tiene registrado en la historia del derecho, como tal codificado ya en forma, se le atribuye a Francia, que es ¿cómo se llama? El Código de Francia, en 1800. Ese es el primer antecedente ya de un código como tal, una ley ya codificada, ya en una ley bien, en 1804. Ese es el primer antecedente de una ley, de un código ya, el primero, y fue francés, el Código francés. Entonces, y con ese nuevo modelo de Estado, de derecho y de perfil de jurista, se pretende reemplazar al Estado de Derecho premoderno. Una de sus características centrales serán la sinonimia entre derecho y ley. A la ley la hacía la Rawsoniana, dice, voluntad general infalible. Al jurista solo le correspondía ser la boca de la ley, por ende debía aprenderla y repetirla de manera dogmática. Esto sí, pero estamos hablando de esos años. Al jurista se le conocía como la boca de la ley, era un aprendeleyes. Pero estamos hablando de hace 200 años, no hoy. Al jurista solo le correspondía ser la boca de la ley, por ende debía aprenderla y repetirla de manera dogmática, imagínense. Quien tenía buena memoria era el que ganaba. No se podía interpretar la norma en esos años. En esos años nada más se aplicaba la ley. No te correspondía a ti, jurista, interpretarla, solamente aplicarla. Imagínense. Este trabajo del jurista se prometía fácil, mecánico, era mecánico, claro, porque recitabas nada más lo que decía la ley, eras la boca de la ley. El artículo 1804 del Código Civil del Estado, pero era como un cotorro, nada más repetir. Este trabajo del jurista se prometía fácil, mecánico y silogístico, dado que consistiría en subsumir el caso individual en un supuesto genérico previsto en la ley, construyendo el silogismo respectivo, donde la premisa mayor sería el sentido que se obtenía de las entrañas de la misma por medio de ciertos métodos, centralmente el gramatical y el lógico. Lo que diga la ley, gramaticalmente, literalmente, nada más. La premisa menor, el caso y la conclusión, que proyectaba en el caso las consecuencias previstas en la ley. Dura lex, sed lex, y la finalidad, la voluntad del legislador serían las claves del trabajo del jurista que se llevaría a cabo por medio de la interpretación. Así él nada creaba para el derecho. No era un derecho creativo. Todo eso se subsumía en la norma. Entonces, así él nada creaba por el derecho y se limitaba a aplicar la ley. Una prueba de hasta donde la argumentación y EDL se conjugaban mal es que donde no se instituyó al mismo siguió vigente el apotema veritas non autoritas facit legem, sin que se impusiera gelovesiano autoritas non veritas facit legem. Así en Common Law la enseñanza del derecho incluye inescindiblemente a la argumentación. Entonces vean, chicos, cómo en los primeros años, recuerden esto, si a ustedes le preguntarían cuál es el primer antecedente de un código como tal, o una ley ya como tal codificada, nos remitimos al Código Civil francés en 1800. Ese es el primer antecedente ya de una ley como tal codificada. ¿Me explico? Ya codificada. Ese es el primer antecedente. En esos años, nada más el jurista se preocupaba por aprender la ley.
nada más se aplicaba la ley. Los mismos jueces que emitían una sentencia en aquellos tiempos se consideraban que era la mano de Dios o la boca de Dios la que dictaba la sentencia. Eran inapelables. O sea, no se podía pensar que contravenían el orden jurídico. Se consideraban, se consentían como que tenían un impacto directamente de Dios, y se veía a los juristas, bueno, a los impartidores de justicia en aquellos años, hablo del siglo XVII, como que eran inatacables esas sentencias. Es decir, eso es la voluntad de Dios en papel. A esos niveles estaban en esos años, ¿no? Pero pues ya estamos 200 años después, imagínense todo lo que ya hemos avanzado, ¿no? Todas las corrientes filosóficas, todas las teorías argumentativas, todas las teorías jurídicas que ya se ven hoy, es muy diferente. Hoy se concibe el derecho de una manera diferente. Al grado que quizás, no estoy señalando, hemos abusado en algunos términos. O bueno, no es que hemos abusado, es que se han presentado los casos. Entre ponderar derechos, entre el derecho a libre ejercicio de la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, que se contrapone con otros derechos. Hay que ponderar y hay que argumentar, finalmente hay que justificar. Pero sí, se presentan casos muy diferentes a los que hace 200 años se presentaban. Dice, ¿por qué no se enseña la argumentación en nuestras facultades de derecho? Obviamente que eso era un poquito antes la pregunta. Hoy ustedes gozan de una clase de argumentación. Los planes de estudio de dichas facultades responderán al modelo de las universidades napoleónicas, en donde lo que importaba era, ¿qué era aquí? Memorizar acríticamente, sin criticar nada. Nada más tú memoriza. Oye, ¿cómo se concebía, no? O sea, tú memoriza y memoriza y memoriza. No critiques nada, o sea, es como, oye, y el derecho de pensamiento, el derecho a disentir, a pensar diferente, a no estar de acuerdo. Dice, las universidades napoleónicas en donde lo que importaba era ¿qué? Memorizar. Todavía muchos de nosotros salimos así. Yo no entiendo algunos docentes. Yo sé que como pues yo egresé, ahora me toca dar clases, pero no sé cómo, no sé si algunos maestros, hablo de algunos años más, no sé cómo estén poniendo los exámenes hoy en día, no sé cómo los pongan, no sé cómo pongan los exámenes, pero a mí me tocaron maestros que de un libro te ponían 5 preguntas en el examen final. Cada pregunta valía 2 puntos. Si sacabas 2 malas de todo un libro era 6. Si sacabas 3 malas era 4. O sea, así de esos niveles. Y tú dices, para saber de dónde va a poner las benditas preguntas. Y el problema no era de dónde las ponía. El problema era la forma de evaluar. ¿Por qué la forma de evaluar? Porque sí, ¿qué tal si te encuentras con un maestro que te pide la respuesta de acuerdo al libro? Y tú dices, no lo puedo creer que el maestro me esté limitando, limite mi capacidad de pensar, de razonar, y me esté bajando del pensamiento al pensamiento del autor del libro. Yo no sé si todavía eso lo hagan algunos docentes, no lo sé, pero a mí se me hace que eso ya está obsoleto. Porque quien realizó el libro es una persona estudiosa del derecho, me queda claro, pero eso no significa que posea la verdad absoluta. Entonces ya estamos entendiendo que las cosas no son como ese autor lo dice, que tú puedes disentir. ¿Y por qué entonces hace años nos hacían aprendernos esos libros?
creyendo que esos libros eran la verdad absoluta, o por lo menos eran así como que te los tienes que aprender. Espérate, estúdialos, compréndelos y di por qué no estás de acuerdo o por qué estás de acuerdo. Pero no me hagas que yo te recite como si fuera un texto literal así. Y a muchos nos tocó, los que tenemos, no sé, de la generación de 40 hacia atrás, 40, 45, 50, 60 años, nos tocaron esos tipos de maestros. Ustedes ya están en otra generación que les toca otro tipo de docentes, pero no sé si todavía ustedes hoy tengan algunos docentes o tuvieron en su momento que les hacían memorizar, lo cual no estoy de acuerdo. A mí, profe, en la UV tuve un maestro así. Sí, no, por eso lo digo, sí, porque a mí también me tocaron, por eso lo comento y digo, ¿cómo crees? O sea, estás limitando el pensamiento a un alumno a que piense como el autor. Está bien, hay que estudiar, yo no digo que no. Uno debe de leer y mucho, leer bastante, de todo tipo de literatura. Te lees la Constitución, te lees la Convención, te lees al autor fulanito de tal, te lees a otro autor, y no nada más de nuestras materias. Hay que tener un amplio criterio. Pero yo no estoy muy de acuerdo que te hagan memorizar parte de libros donde finalmente quien los hace es un autor, desde su perspectiva. Sería como que te minimizan en tu pensamiento y dicen, no tienes libertad de pensar, nada más tienes libertad de aprenderte lo que dice el autor. Y eso no estoy de acuerdo. Porque lo dice Luis Miguel, así lo tienen que decir. O porque lo diga tal autor, así tiene que ser. No. Ok, entonces vean aquí, en donde lo que importaba era memorizar acríticamente el derecho contenido en los códigos. Y así las ramas jurídicas más importantes eran las generadas en el Código Civil. Y las materias en las que no se estudiaban códigos carecían de importancia e interés para los juristas. Para que vean. Porque en los códigos habían términos, habían conceptos. La formación universitaria se limitaba a constatar que se había aprendido sin agregados ni correcciones. Lo que habían enseñado los profesores y los exámenes buscaban corroborarlo. Se suponía, dice, que el trabajo profesional posterior se enfrentaría a casos que ya tenían una respuesta claramente contenida en la ley y por ende su esfuerzo se limitaba a decirla cuando abogaba por ella. La enseñaba o la imponía autoritativamente. Más aún, se había contemplado la amenaza de una sanción penal para aquel juez que prevaricara apartándose del sentido de la ley junto a la advertencia que el intérprete auténtico era el legislador y que el juez no podía dejar de sentenciar aduciendo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Era coherente a tal modo no estudiar la jurisprudencia, dado que ésta repetía la ley interpretándola y nada creaba para el derecho. Ya existía la jurisprudencia, pero era lo que la ley decía. Y decía quién era el intérprete auténtico, el legislador, porque quién creaba la norma, el legislador. ¿Y quién la interpretaba? Pues el legislador. ¿Y qué es lo que hacía el juez? Nada más lo aplicaba. Ah, y cuidadito, dejabas de emitir alguna sentencia, tenías que sentenciar. ¿Y qué pasaba si lo hacías contrario a lo que decía el legislador? Pues había una sanción penal para el juez. Y pues qué juez iba a querer una sanción penal por pensar diferente a lo que pensaba el Estado. Y para muestra un botón, si recuerdan ustedes, como en el siglo, ¿qué fue? 15, 16, cuando Galileo Galilei y Copérnico, ¿se acuerdan? Entraron en discusión, o sea, lo que la iglesia y el Estado pensaba eran dogmas, que cuidadito y alguien iba en contra de eso y pensaba diferente, porque era sometido a, en aquellos tiempos, pues la iglesia católica y la religión jugaban un papel muy importante en el Estado como tal, o sea, tenía mucha injerencia. Habían tribunales eclesiásticos prácticamente. Se acusaban de herejes cualquier pensador o cualquier gente que pensara diferente al gobierno, al Estado, por decirlo así.
hasta la propia vida podía estar arriesgando. Entonces, vean que no era fácil desprenderse de la forma de pensar. Y todavía hay mucha gente que ustedes se encuentran que a veces no es nada tolerante, a veces se imponen en el pensamiento y a veces quieren que tú pienses como ellos. Pero tú le puedes decir, espérame, es que yo tengo derecho a pensar de manera diferente, tengo el derecho a disentir, a no estar de acuerdo. Y tú debes de tener tolerancia. Y si tú tienes un punto de vista, ¿y qué sucede hoy? El tema que causa mucha polémica hoy en día, ¿cuál es? El tema López Obrador. Porque hay gente o familias que lo aman y cuidadito y dices algo o comentas algún tema, porque todo lo que López Obrador dice está bien. Hay otro grupo de personas que dicen, no, todo lo que López Obrador hace está mal. Y de repente entran así como en pugna, ¿no? Espérate, o sea, tampoco las tienes que comprar todas, ni tampoco todas las personas todo lo hacen bien. O sea, tienes derecho a disentir, tienes derecho a expresarte. Libertad de expresión. No me cuartes ese derecho. ¿Puedo disentir? Sí. ¿Puedo no estar de acuerdo? También. ¿Se vale? Sí, es válido. Ok, entonces vamos a ver esta pregunta, la 5. ¿Cuáles son los temas más importantes y novedosos de la argumentación? Tratando de hacer un listado rápido y básico de los mismos, señalemos fundamentalmente los siguientes. El mejor derecho es aquel que además de normas cuenta también con principios que están en el derecho per se o propio vigore, en donde los juristas encuentran respuestas jurídicas en potencia o implícitas. A veces las leyes, hay un criterio por ahí, un criterio jurisprudencial que dicen que las leyes no son diccionarios. Me queda claro. Las leyes no pueden abarcar todos los supuestos de una norma. Las leyes no pueden abarcar todos los supuestos. Tratan de contener de manera general todos los supuestos, pero van a haber supuestos que no van a estar contenidos. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado el principio de presunción de inocencia. Sí. Ok. El principio de presunción de inocencia señala que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cierto o no? Sí. De manera sencilla. El principio de presunción de inocencia señala que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en términos generales. Eso señala el principio de presunción de inocencia. Ok. Entonces, dice que el mejor derecho en esta respuesta es aquel, dice, que además de normas, cuenta también con principios. ¿A qué se refiere? El principio de presunción de inocencia antes no estaba contenido en la Constitución de manera expresa. ¿Cómo está eso, maestro? A ver, explíquenos más despacito. Sí, hoy estamos en 2020. Si nos remitimos al año 2007, 2006, 2005, 2002, 2000, ¿qué creen? El principio de presunción de inocencia no estaba explícito, o sea, señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ustedes creen? No estaba explícito. Había una jurisprudencia que llenaba ese vacío. Decía, si bien es cierto el principio de presunción de inocencia no se encuentra señalado como tal expresamente en la Constitución, se desprenden de los artículos tales, tales y tales
el principio de presunción de inocencia. Hasta una reforma en el 2008, imagínense, 2008, y todos los años que pasaron, pues no estaba, estaba de manera implícita, es decir, ahí está, no lo dice, pero ahí está. Se desprende de toda la Constitución que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que lo pusieron, hubo una reforma el 18 de junio de 2008 en la Constitución y se quedó plasmado en el artículo 20, apartado B, fracción primera. Hoy en la Constitución ya tenemos el principio de presunción de inocencia de manera expresa, ya no implícita. ¿Cómo la ven? Está muy bien, ¿no? Porque desde el principio te lo pone al frente a cualquier problema que tengas. Claro, y antes no estaba, pero entonces dice aquí, ¿cuáles son los temas importantes de la argumentación? Pues que no nada más el derecho es la norma o es la ley, sino también principios. ¿Y qué son los principios? Hay algunos que han señalado que los principios son normas de textura abierta, que engloban más que las propias normas, porque cuando tú te refieres a un principio es de manera general, tú lo puedes ampliar, y cuando tienes una norma es específica. Entonces, ¿tú puedes argumentar de acuerdo a principios? Sí, pero ya este es un nivel avanzado. Si lo queremos ver de esta manera, a nivel licenciatura, se va a argumentar de acuerdo a norma jurídica, normas. Si ustedes van a estudiar una maestría, ustedes tienen que aprender a argumentar de acuerdo a principios. Solamente pongo el ejemplo para que ustedes dimensionen esto, que esto de los principios es un nivel base, pero ya necesario y avanzado. O sea, ya no nada más argumentas con base en el artículo tal. Es más, entonces vean que esto es interesante. Les pongo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de esto que les estoy comentando. ¿Sale? Para que ustedes vean para que ustedes vean cómo es los principios y cómo es la norma. Por ejemplo, dice que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado, ¿sí o no? Y yo puedo decir que el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda la actuación de la autoridad debe de estar debidamente fundada y motivada. Pero ¿qué tal si yo señalo y digo que la autoridad está violando el principio de legalidad? En una dije fundamentación y motivación 38, fracción cuarta y 16 de la Constitución. Pero ¿qué tal si yo le digo la autoridad está violando el principio de legalidad? Fíjense, principio. Y ya yo digo, el principio de legalidad señala que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señala. La autoridad no puede desarrollar ninguna actuación si no está contenido en una norma que lo habilite como tal. A diferencia del gobernado, que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Y ahí me arranco y empiezo a argumentar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy argumentando de acuerdo a qué? A principios. Ya el derecho no solamente es norma,
Ya el derecho hoy es norma más principios. ¿Me explico? Son principios del derecho. Son fundamentos. Y se puede argumentar de una forma más amplia. ¿Cómo la ven? Entonces ya no nada más es la norma, sino ahora es la norma y también son principios que pueden ser explícitas en la norma o pueden ser de manera implícitas. No vamos lejos. Hay un principio del derecho que se escuchó ahora mucho en esta pandemia. Por ejemplo, ese principio que dice, nadie está obligado a lo imposible. Como diciendo, es que nadie está obligado a lo imposible, o sea, escapa a mi voluntad, no puedo realizarlo, no puedo pagarlo, o sea, en este momento de pandemias, en este momento donde la situación es complicada, no puedo hacer nada como tal. A eso se refiere. Pues es interesante, ¿no? Y es un principio del derecho, ¿eh? No crean que es una puntada por ahí, es una frase. No, 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 es un principio. Nadie está obligado a lo imposible. A lo imposible, ninguna persona. O sea, eso no se puede hacer. O sea, no puedo, en este momento no puedo. Escapa de mi capacidad. Entonces, hoy el derecho ya no es solo norma. Hoy también es principios. Ok, entonces dice, para resolver un caso por medio de dichos principios, derechos humanos, corresponde ponderarlos. Esto es bonito. Hoy ya no hablamos nada más de interpretación como tal. A ver, interpreta y aplícale el 354 del Código Civil. No, ahora ya entran en pugna los derechos. Ya se hacen más complicadas las cosas. Ya no nada más es así como que aquí dice no, ahora ya ponderar ya cuesta más o por lo menos ya te lleva más a la reflexión, como el caso que les ponía. Entre alguien que promueve un amparo y dice, vengo a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal porque no se me ha impartido justicia. Y de acuerdo al 17 constitucional, dice que toda persona se le debe de administrar justicia por el Estado de manera pronta, expedita, gratuita, imparcial. Ah, ok, sí es un derecho humano, que tú tengas derecho a la justicia. Pero ¿qué crees? Estamos en medio de una pandemia. Hay un artículo también que es el cuarto constitucional, que es el derecho a la salud. Ah, y para que yo te dé justicia, pues se tienen que reunir los jueces, tiene que estar el secretario y para eso se tienen que desplazar. Ah, pero ¿qué crees? Ahora va a haber una justicia en línea. Ah, interesante. Entonces, vean cómo ya esto se va a ir acomodando en su momento. Pero ahorita, en su momento que los tribunales no estuvieron trabajando como tal, porque ya ahorita empiezan a salir que se van a ir integrando paulatinamente una nueva forma de trabajar. Entonces hay dos derechos humanos, el derecho a la salud por parte del juez o los magistrados, el secretario, el actuario, y el derecho a la justicia de quien la está solicitando. ¿Qué pesa más, el derecho a la salud o el derecho a la justicia? ¿Cómo ven ustedes? Son dos derechos. ¿Y eso cómo se llama? Ponderación. ¿Y qué es ponderar? Poner en una balanza el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia. Los pones en una balanza y dice, se inclina más el derecho a la salud que el derecho de acceso a la justicia. Entonces vamos a ponderar y vamos a emitir una sentencia en el sentido de que para que yo te administre justicia tengo que trastocar también el derecho a la salud de los que te van a impartir la justicia. ¿Cómo la ven? Entonces ya no hay derechos absolutos. No han habido derechos absolutos. Ah, no, es que yo tengo el derecho a expresarme, sí, pero esa persona también tiene el derecho a la intimidad. Ah, ok, entonces que tu derecho va a llegar, como dicen por ahí, tu derecho llega
hasta el límite donde el otro tiene su derecho. Hasta ahí llega tu derecho. No puedes trastocar el derecho que tienes y trastocar y vulnerar el derecho que tiene ese tercero. Es interesante, ¿no? Y dice aquí, y como fruto de dicho esfuerzo se obtendrá el enunciado normativo que se necesita para subsumir el problema y brindarle una solución. Pero ya no se brinda una solución nada más de una norma meramente interpretativa, sino que ahora ya se tiene que ponderar ese derecho. Por eso dice ahí, ponderarlos, ¿no? Ok, entonces dice el inciso C, la lógica formal sigue valiendo. Ok, y nos cambiamos de inciso, y ese es un tercer punto. Estamos viendo aquí la pregunta nada más para refrescarle, ¿cuáles son los temas más importantes y novedosos de la argumentación? Y nos vamos al inciso C, vamos a ver. La lógica formal sigue valiendo, dado que el razonamiento se estructura silogísticamente, pero hay que advertir que esa lógica hay más que silogismos. Por ejemplo, hay inducciones, abducciones y estadísticas. Vean chicos, cómo nos estamos metiendo el derecho o cómo el derecho se está metiendo en otros temas. Se habla de una estadística. O sea, si ustedes pensaban que el abogado nada más era un mero acataleyes o aprenderse de memoria los artículos y ya con eso, no. Hoy ya la abogacía, bueno, la materia jurídica, el derecho, ya no es el derecho de antes. Como que te aprendes la norma y ya eres un excelente abogado. No, imagínense, todos los que tuvieran excelente memoria fotográfica iban a hacer pedazos a alguien que no se aprende de memoria la norma. Hoy ya no se pide que los alumnos se aprendan de memoria. Las normas son muy cambiantes. Hoy te aprendiste, imagínense si eso fuera en materia fiscal, cada año cambian las leyes. Cada año cambian las leyes. Si bien es cierto, no cambian todas las leyes, cambian algunos artículos. Pero de todas formas, o sea, uno no puede memorizar leyes. Eso está prohibido como tal. Uno no memoriza leyes. Uno argumenta, interpreta, eso sí, razona. Así es. Entonces, inciso D, se requiere de la retórica. Y ya nos cambiamos al campo de la retórica, al arte de la comunicación, al arte del discurso, al arte del lenguaje. En tanto no basta tener buenas razones o argumentos. Y ese es otro punto. Como le dijera yo a alguien por ahí, hoy en día, dice, hoy en día, imagínate que seas un excelente abogado, que sepas argumentar, que sepas dar buenas razones, pero no sabes vender. Eres como una biblioteca en un escritorio o en un privado del cual no te llega ningún cliente o no tienes ningún asunto, pero te sabes la última jurisprudencia, te sabes la última ley, te sabes lo último de lo último, lo que acaba de publicar la corte en un Twitter. O sea, imagínense, ok, ya eres bueno argumentando, ya sabes, ya tienes bueno. ¿Qué más necesitas? Se requiere de la retórica. Es como los maestros. Hay maestros que saben mucho, pero quizás a la hora de enseñar no tienen la técnica o no tienen el método, no tienen se me fue la palabra, la forma de comunicar bien las ideas o los conocimientos y se pierde el conocimiento. Por eso dice que se requiere de la retórica, en tanto no basta tener buenas razones o argumentos y respetar la lógica para lograr el éxito de la argumentación. En auxilio de las mismas está precisamente aquella ciencia y arte de la persuasión. Y nos cambiamos a otro tema. Interpretas bien, tienes buenos razonamientos, ahora transmítelo. Persuade. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo va a ser tu alegato de apertura? ¿Cómo va a ser tu alegato de clausura? ¿Cómo vas a desahogar?
Es interesante esto. Eres bueno, eres inteligente, razonas bien, tienes buenos argumentos. Ahora plásmalos mediante la retórica, persuade, toca, influye en el ánimo. ¿Me explico? Entonces, vean, chicos, cómo cómo parece nada, pero cómo nos ilustra este tema, y estos son de los temas que considera el autor relevantes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a dejar hasta aquí ¿cómo se llama? La clase del día de hoy, y la culminamos. Estas preguntas no son el miércoles, vamos a culminarlas. Les voy a mandar este libro. Creo que ya se los mandé en algún momento, pero se los vuelvo a mandar. La verdad es interesante. Son temas muy novedosos, y para no reducir el tema del derecho a una norma como tal nada más jurídica, sino que hoy en día debemos saber un poco de argumentación, un poco de interpretación, un poco de derechos humanos, un poco de ponderación, un poco de esto, un poco del otro, un poco de aquello. Eso es lo que nos va formando como abogados. Y sobre todo, leer un poco de jurisprudencia, un poco de teoría, un poco de razonamiento. Es extenso la materia. Entonces, no se agota en un solo instante. Y solamente hemos leído unos cuantos parrafitos, pero prácticamente la materia del derecho es tan extensa. Entonces, ya depende de ustedes que tanto vayan avanzando en sus lecturas de manera ya personales. Algún día ya su maestro ya no va a estar, van a egresar, y ya ustedes dependerán que tanto le dediquen a la lectura. Ya eso es personal. Entonces, chicos, la dejamos hasta aquí. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles para terminar otras cuantas preguntas, y ahí queda la reflexión. Les mando más tardecito el libro, y pues estamos pendientes, ¿no? Ok, profe. ¿Sale? Ok, ok. Hasta luego. Cuídese, profe. Adiós, profe. Se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta Que tenga luego. buen día. Igual, se cuidan. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias. Dios.